Hola a todos y todas, en este vídeo vamos a ver cómo personalizar un tema de tu oposición para convertirlo en un tema que aspire a la máxima nota posible. Es importantísimo personalizar el tema, presentarlo de la manera adecuada, utilizar un formato adecuado y una estructura apropiada para su desarrollo. En cuanto a la personalización, una de las cuestiones vitales es que si trabajas con un buen temario de cualquier editorial que sea buena, ¿no? Que sea competitiva, no debería rehacer el tema. Se trata de optimizar tu tiempo y tus recursos, por tanto rehacer el tema implicaría una inversión de tiempo que normalmente no va a ser demasiado beneficiosa en cuanto a esto, al uso del tiempo. Es mucho más importante añadir autores, elementos visuales, bibliografía reciente, que redacte de forma personal algún apartado que no se entienda suficientemente bien o que esté un poco más flojo, y modificar la estructura del tema para adaptarlo a lo que en última instancia nos está pidiendo el epígrafe del título del propio tema. Los elementos vitales desde mi punto de vista son la bibliografía y los autores, que sean recientes y que sean adaptados al tema o al bloque que se está tratando es un elemento importantísimo, ya que es lo que le da la sobriedad al tema y lo que da la impresión de que el tema está muy trabajado, ¿no? En este sentido, si buscas autores que además de actuales se corresponden un poco con la temática de tu bloque, de los bloques de tu temario, vas a conseguir utilizarlo no solo en el tema que vas a desarrollar, sino en los temas que son del mismo bloque, que se corresponden con las mismas temáticas. La introducción y la conclusión jamás deberían ser copiadas de ningún temario. Yo entiendo que la introducción, que debe ser un poco la presentación del contenido del tema, deberías redactarla tú mismo, tú misma, igual que las conclusiones, que deberían ser una síntesis un poco de todo el contenido, destacando aquellos elementos que son más importantes. En cuanto a la presentación y el formato, lo adecuado sería, tal y como está actualmente el sistema de oposiciones, tanto de primaria como de secundaria, infantil, primaria y secundaria, deberíamos dedicarle al tema no más de 2 horas para dedicar el resto del tiempo a la parte práctica. Un ritmo de escritura apropiado se movería en un mínimo de 1000 palabras por hora. Estas son cuestiones que se mejoran, que se optimizan solo practicando. Hay gente que con poco que inviertan en entrenar un poco el ritmo de escritura se ponen en 1200, 1300 palabras por hora, y en casos ya de gente muy preparada nos encontramos que llegan a las 1500 palabras por hora. Tenéis que entender que una persona que escribe de entrada 700 palabras por hora o así, en las 2 horas que duraría el examen, vendría a escribir unas 1400 palabras, mientras que una persona que escribe a un ritmo de 1500 palabras por hora te está escribiendo 3000, es decir, más del doble de contenido utilizando el mismo tiempo. Estas cosas van a marcar fundamentalmente la diferencia entre una persona y otra. A pesar de haber podido estudiarse el mismo temario, uno está diciendo el doble que el otro. El total entonces de palabras por tema recomendable sería un mínimo de 2000 y un máximo normalmente se va a mover en las 3000 palabras. Solo algunos privilegiados, algunas privilegiadas son capaces de superar estas 3000 palabras en las 2 horas. Un formato adecuado de presentación sería unas 90, 110 palabras por página. No es necesario que esto lo llevemos medido a dedillo, pero sí que tengamos unas nociones generales de cuál debería ser la extensión. ¿Por qué? Porque en caso de que comprimamos mucho la letra, el interlineado y los márgenes, nos vamos a encontrar con que un examen de 3000 palabras se te puede quedar perfectamente en 8 carillas de folio, 9 carillas de folio, mientras que una persona que cumpla con estos formatos se va a ir a 20 y tantas páginas, 20 y tantas caras de folio, incluso a 30, ¿no? Por tanto, nos moveríamos en un mínimo de unas 20 páginas, que serían las 2000 palabras, 100 palabras por página, y las 30 caras de folio, que sería ya una persona que escribe muchísimo y a un ritmo altísimo de unas 1500 palabras por hora. Los márgenes apropiados vendrían a ser aproximadamente 2 dedos, ¿no? Tanto el superior como el inferior como los laterales, y el interlineado sería más o menos de 1 dedo meñique aproximadamente. Muy importante en la presentación de los temas es la limpieza y la claridad en la presentación. Esto es cuestión de practicarlo y normalmente va a salir con relativa facilidad. En cuanto a la estructura, tenemos que entender que un elemento muy recomendable es una portada, que siempre que esté muy bien presentada, que contenga el título del tema y que bueno, se presente eso de forma muy adecuada al contenido. El índice bien estructurado, bien diferenciado, bien con letras, con apartados, que se diferencien por números, etcétera, es una parte vital de la presentación de nuestro trabajo. En cuanto a la introducción y la justificación, debería ser el momento en el que nosotros presentamos el tema
y la importancia de este tema. No estaría de más que en este apartado introdujéramos algún autor o algún elemento legislativo para fundamentar nuestra introducción o justificación. El desarrollo del tema, lo vital, lo más importante es que toques todos los apartados del título del tema. Tienes que considerar que si el título tiene 3 apartados, debería haber 3 partes fundamentales dentro de ese desarrollo. Si tiene 4, pues 4. Y si tiene 2 partes fundamentales, pues que haya 2 grandes apartados que se correspondan con ese título. En cuanto a los elementos visuales, es verdad que hay criterios de calificación de algunas comunidades que lo dan por hecho y que además los puntúan, y otros que no lo especifican, pero siempre creo que son recomendables. En cuanto nosotros introducimos ejemplos, que puede ser resolución de problemas, puede ser alguna imagencita o alguna esquemita que resuelve algún elemento que estamos explicando en el tema, dan una imagen muy interesante de nuestro tema, pero además lo hace bastante atractivo y rompe con la textualidad que normalmente se corresponde con el desarrollo del tema. La conclusión debería ser una síntesis global del tema, en la que podremos y debemos introducir una pequeña valoración personal. En esa valoración personal no se trata de posicionarse de forma política o de forma radical, se trata simplemente de valorar positivamente el contenido que hemos visto en el tema una vez que ya hemos señalado aquellos aspectos que han sido más fundamentales. Vuelvo a insistir en la importancia de la bibliografía, y al final del tema debería haber un apartado en la que haya una bibliografía adecuada al tema que estamos desarrollando. Además de los clásicos, es decir, entendemos que todos los temas, todos los temarios deberían tener aquella bibliografía que son elementos de base, de trabajo básico con el temario. Pero además de esto debería haber algunas fuentes más actuales, más diversas, y por supuesto una de las cosas que siempre va a hacer que la bibliografía puntúe muy positivamente es que las fuentes sean fidedignas y se correspondan con el título del tema y no haya bibliografía que no tiene nada que ver con el temario que estamos desarrollando o con el tema que estamos desarrollando. Hay otros elementos que se pueden desarrollar y que son recomendados siempre que tengamos tiempo y siempre que los criterios de calificación así nos lo pidan, ¿no? Como puede ser la repercusión curricular. La repercusión curricular también se podría hacer en el apartado justificación. Este es el momento en el que nosotros desarrollamos un poco cómo el tema se desarrolla o repercute en el currículum vigente. Es un momento en el que interrelacionamos la legislación con nuestro tema. Creo que hay 2 formas fundamentales. Una sería decir cuál es la legislación que la desarrolla, y la otra sería especificar en qué bloques de contenidos, por ejemplo, dentro de la normativa se desarrollan esos elementos curriculares que se corresponderían con el contenido del tema. La valoración personal, como hemos dicho antes, podría ir dentro de la conclusión, pero también se podría hacer en un apartado distinto. Esta valoración sería un momento, como decimos, en el que personalmente damos nuestra visión de la importancia del tema, de la importancia del contenido tratado, a modo de cierre del tema. Otro elemento que se ha pedido en criterios anteriores en algunas comunidades como Andalucía y que puede ser muy recomendable es la transposición o la aplicación didáctica. Esto depende mucho de la comunidad a la que vayamos, pero bueno, esta transposición o esta aplicación didáctica sería el momento en el que ejemplificamos de qué manera el tema puede ser llevado a la práctica en el ámbito educativo. Por ejemplo, pues si este tema se correspondería con los contenidos que vamos a desarrollar en primero de la ESO, en segundo bachillerato, en tercero de primaria o en infantil 5 años. A eso se refiere. Otras cuestiones que pueden ser muy recomendables son las frases célebres, alguna frase que sea interesante que podemos poner al inicio, en la portada, en la introducción, para cerrar el contenido del tema, al final de la conclusión. Estas frases tienen como finalidad un poco que poner en valor no solo ya la capacidad de desarrollar el tema, sino de hacer un tema que además sea atractivo. No es, por supuesto, obligatorio, pero sí que puede ser algo bastante interesante. Una cuestión importantísima para la práctica de los temas, para saber cuál es nuestro ritmo de escritura, para saber si somos capaces de desarrollar el tema en tiempo y demás, es hacer simulacros en casa. Para esto lo más importante es controlar el tiempo, intentar no superar las 2 horas. Es verdad que cuando empezamos a escribir, normalmente lo que escribimos en 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, lo que vamos a escribir poco tiempo después en las 2 horas, ¿no? Pero al margen de eso debemos ceñirnos a las 2 horas estrictamente para luego poder hacer una correspondencia también del tiempo con los supuestos que tenemos que desarrollar.
es muy importante que intentemos no copiar. Es preferible que se olvide la parte que se tenga que olvidar y que cuando vuelvas y hagas una autocorrección, localices aquellos elementos que te han sido más difíciles o que no has sido capaz de recordar, porque eso te va a facilitar que sí lo vuelvas a recordar la próxima vez que trates el tema. Es importantísimo que desde el primer momento, no solo al hacer los simulacros, sino cuando hacemos esquemas, cuando hacemos resúmenes de los temarios, mientras estudiamos y demás, intentemos ajustarnos al formato que se exige en el desarrollo del tema. Es decir, que intentemos mantener los márgenes, los interlineados, que cuidemos mucho la letra, la estética, etcétera, etcétera. Otra cosa importante es que estos simulacros que hacemos no los corrijamos, no los autocorrijamos antes de 48 horas. ¿Por qué? Porque cuando terminamos nosotros de hacer el simulacro, si nos pusiéramos a corregirlo, sería muy poco significativo. Estamos cansados, la mente no está demasiado despierta y no va a estar tan atenta como si dejamos pasar unos cuantos días. Si nosotros volvemos a coger un tema que hicimos hace una semana y hacemos una autocorrección, vamos a ser mucho más eficientes y verdaderamente nos vamos a dar cuenta de aquellos elementos que se nos habían olvidado y seguramente los vamos a memorizar de mejor manera. Otras cuestiones que pueden ser importantes y que lo son de hecho es, por ejemplo, cuidar muchísimo la ortografía y la gramática. Claro, hay elementos cuando tú abres un tema y te encuentras que hay 3, 4, 5 faltas de ortografía en la primera página, eso es algo que da una malísima impresión y que en muchos casos además supone la descalificación directa del examen, es decir, un suspenso. Que el tema se desarrolle con limpieza y claridad es un elemento básico, o sea, es algo que tenemos que practicar. No se trata de que no podamos errar, de que no podamos tachar una palabra, se trata de que lo hagamos con limpieza, no hace falta hacer tachones que emborronan un poco la presentación, se trata de una línea simplemente, o incluso un paréntesis y una línea que tacha aquel contenido que consideramos que es erróneo. Muy importante en el desarrollo de los temas y de los supuestos y de toda la prueba es el uso de una terminología adecuada, con fluidez, que el texto se lea con facilidad, pero sobre todo que dé la impresión de ser un texto apropiado, científico, que parte de la especificidad de nuestra ciencia. Por tanto, tenemos que utilizar los tecnicismos apropiados. El uso del tiempo es quizá la parte más importante. Si gestionamos bien el tiempo, no solo de la parte de tema, sino de la parte de supuestos, seguramente vamos a tener pocas dificultades a la hora del desarrollo. Pero este uso del tiempo solo va a ser eficiente si lo practicamos pormenorizadamente. Y bueno, por último, una frase de Maquiavelo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La gente que va a corregir nuestro examen solo va a ver lo que hemos sido capaces de presentar en esas 2 horas que dura el desarrollo del tema. Así que tenemos que currárnoslo muchísimo, practicar muchísimo y de esta manera dar la mejor impresión de nosotros mismos. Muchas gracias y un saludo. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarlo en los comentarios del vídeo. No olvides darle like si te ha gustado, suscribirte al canal si quieres recibir más información de este tipo y que puedes buscarnos en otras redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.